Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones en Berea, el podcast del Seminario Bíblico Internacional Berea. Es una gran alegría poder estar con ustedes para compartir. Hemos iniciado nuestras clases, hemos iniciado nuestro año académico 2024 y qué mejor que iniciarlo también en este podcast conversando con un amigo, un profesor, un compañero del camino, Pastor Arturo Mendieta. Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros. Dios me le bendiga al personal del seminario, a mi hermano y a toda la comunidad, a todos los que están viendo. Es una bendición para mí estar acá. Como le dije, es un refrigerio para mí estar en el seminario y poder estar con los jóvenes enseñándole mis experiencias. Nos alegramos mucho que te sientas cómodo aquí en esta que es tu casa. Tú eres aquí de la casa, has estado en todo este proceso del seminario. Y en este 2024 precisamente estamos celebrando 15 años. Vamos a estar durante todo este año en diferentes actividades, en diferentes tiempos, agradeciendo, honrando al Señor. Y a través de este espacio en el cual ya hemos venido durante un buen tiempo agregando valor con temas de bendición para ustedes, queremos hacer una serie de programas. Hicimos unos días atrás. Este es nuestro primer programa grabado aquí en el estudio del año para hablar acerca de un tema que nos parece muy importante, muy relevante en esta época, y es el tema del llamado. Así que queremos invitarles para que ustedes nos acompañen en este programa y también para que lo compartan a través de sus redes sociales, para que le envíen el enlace a alguien más y podamos hoy aprender y reflexionar un poco acerca de este tema. Para hablar del llamado, y creo que usted es una persona que tiene la experiencia y la autoridad para hablar del tema, porque ha venido sirviendo al Señor ya durante un buen tiempo, ha estado en diferentes roles del servicio en medio de la iglesia, un referente para nosotros también en el tema de la educación. Y tenemos un público principalmente joven que nos sigue en estos espacios y tal vez algunos de ellos no le conocen muy bien, de pronto para algunos sea la primera vez que lo ven por medio de las cámaras por lo menos. Nos gustaría conocer un poquito más del pastor Arturo Mendieta y de manera especial de cómo es que Dios te llamó y cómo ha sido este proceso de caminar con Él. Bueno, mi llamamiento fue cuando tenía unos 14 años. Cuando chiquito, cuando era pequeño, me decían los amigos de la familia que yo era como un cura. Tenía como un perfil. Y el Señor me llamó muy joven, no fue fácil. Es un llamado a veces en contra de la voluntad de uno. Pero Dios le va encaminando a uno y lo va guiando. Terminé el bachillerato, ya estaba comenzando a ir a la iglesia, así que mi propósito es ir a la universidad, como todos los que quieren ir a la universidad. Yo era uno de los mejores estudiantes del colegio. Cuando comienzo a ir a las universidades y en ninguna pasé. Yo estaba en la 72 diciéndole, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Esa crisis, yo pienso que el llamamiento es como una crisis, como San Pablo, una crisis existencial. Pasé esa 72 al frente de la Universidad Pedagógica y en esa pregunta, la oficina central de la Iglesia de Dios queda en la 68 cerca. Llegué a la central y me dice el supervisor, mi amigo y mi hermano, que lo amo mucho, mi hermano Raúl Anchique, y me dice, Arturo, váyase para el seminario. No, eso fue una situación compleja porque no era mi idea, no era mi propósito de vida, no era eso. Pero bueno, me iban a dar una beca y eso no sale. De pronto es que casi al otro día, casi como a los días, me llega el formulario, lo hice, pasó rápido, véngase que ya todo está listo. ¡Wow! Eso fue extraordinario. Pero yo pienso que antes del llamamiento, Ryan, hay un toque de Dios, un llamamiento, o sea, el Espíritu Santo. Una noche me tocó y comencé
Ahora, esto es pentecostal, ¿verdad? Totalmente. Sí. Entonces, hablar en lenguas y la gente se fue y habla en lenguas. Yo creo que esa experiencia, Fabián, fue crucial. Fue algo extraordinario. O sea, porque yo no creía mucho, yo era jovencito, pero esa experiencia sobrenatural me llevó a un convencimiento absoluto de la existencia de Dios, del bautismo del Espíritu Santo, de la realidad de la Biblia. Y yo pienso que ese fue mi llamado. Es un llamado como dramático, como de San Pablo. No fue fácil, no fue un llamamiento como el de Timoteo, que es más intelectual. Ese llamado fue crucial. O sea, es una revelación absoluta de Dios. Dios se reveló en mi vida. O sea, yo no estaba orando, nadie me puso las manos. Absolutamente, Dios tiene misericordia, porque yo era un poquito escéptico realmente. Dios tiene misericordia y pienso que por allá a los 16 años, en el 76, ya comencé a estudiar en el Instituto Bíblico, ahí en Bogotá. Bueno, y el Señor ahora, 48 de años, hagan cuenta del 76, haga cuentas, de verdad viendo de una manera retrospectiva, es la mejor experiencia de mi vida. Yo no hubiera sido feliz, no hubiera sido pleno, no hubiera sido fructífero como lo he sido en todos estos años que le he servido a Dios en diferentes áreas. Ha sido mi vida de verdad una bendición. Una bendición, yo creo, para el reino de Dios, una Así es. bendición para la iglesia, una bendición para las personas. Yo pienso que el llamamiento tiene dos sentidos fundamentales. Primero, una relación con Dios, una gran pasión por Dios, un gran compromiso con las personas. Creo que con esa palabra es un eslogan que yo tengo, una gran pasión por Dios y una gran compasión por las personas. Eso yo creo que es poderoso, ¿no? Ese llamamiento. Pasión y compromiso. Creo que son dos palabras que debemos tener Pasión y compasión. muy Sí. presentes. Pasión y compasión en medio de nuestro caminar con el Señor. Desde el punto de vista bíblico, teológico y también desde tu experiencia caminando con el Señor, ¿para quiénes es este llamado? No sé si podríamos hablar de un llamado de Dios a la humanidad en general o a un grupo de personas específico. ¿Qué podemos hablar al respecto? Bueno, yo creo un llamamiento a toda la humanidad, como la pregunta que usted me hizo. Dios quiere que todo el mundo sea tocado, que todo el mundo sea que Dios se revele a cada persona de la humanidad, a cada individuo. Dios quiere, Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces al mundo, una revelación a todo el mundo, un llamamiento a la salvación a todo el mundo. También hay un llamamiento a los profetas, por ejemplo, muy claro, el profeta Isaías en el capítulo 6, Oseas, Amós, todos esos llamamientos tan claros en la Biblia. Me llama la atención esa tremenda revelación de Isaías. Fabián, ¿no? Eso fue dramático, esa revelación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Yo iré. Ese llamamiento de Isaías. El llamamiento de los apóstoles, está claro, ¿no? Entonces el Señor oró toda una noche pidiendo dirección al Padre para que le ayudara a la elección de esas personas. Eh, el llamamiento es un verbo caleo que significa que Dios me invoca. Entonces Dios me invoca, es interesante ligar, ¿no? Dios me invoca, o sea, Dios me llama como Samuel. Muchas veces aparece ese verbo caleo en Samuel, en 1 Samuel, me llama y eso me da una vocación. Entonces aquí podríamos también la diferencia entre una profesión y una vocación. El ministerio, y yo invito a los jóvenes, a la gente que nos escucha, que posiblemente Dios le esté llamando, ¿no? O hay una persona en la iglesia que Dios lo esté llamando. A veces no entendemos, pero lo más hermoso es aceptar ese llamado y tener esa vocación. Entonces, el ministerio, hermano Fabián, es una vocación. No es una profesión, no es asunto de dinero, no es asunto de honores, no es asunto de fama, no es asunto de reconocimiento, es un asunto de servicio. La palabra ministerio
hablando teológicamente, ministerio viene de la palabra minus, el menor. Entonces es el que sirve. Entonces el ministerio es servicio. Entonces, a eso somos llamados, un servicio incondicional a las personas, un servicio incondicional a Dios, y eso me da una vocación. Yo creo que en un púlpito, en un atril, en una cátedra, yo creo que es fácil notar si la persona está ahí por profesión, otras motivaciones, o está ahí por vocación. Entonces, la palabra vocación es que Dios me invoca. Entonces, cuando Dios me habla, Dios sigue hablando, Dios habla hoy. Entonces, eso me da una vocación. Y mi deber es responder. Y bueno, yo respondí, aunque no fue fácil esta respuesta, como les dije, fue una crisis existencial. Los primeros meses en el seminario, yo estudié en Panamá, eso fue crítico. O sea, Dios mío, yo quiero aquí, yo no estoy aquí, pero Dios fue tratando conmigo y ahora estoy pleno y satisfecho. Entonces, no sé si te respondo la pregunta bíblica y teológicamente, sobre todo ese término de que Dios me invoca, como invocó a los apóstoles, a los profetas, y eso les da una vocación, un compromiso que los lleva hasta el sacrificio. Qué bien, ¿no? Creo que estamos aprendiendo mucho en medio de esta conversación, en medio de este podcast. Gracias. Y allí a quienes nos están acompañando, nos están siguiendo, déjenos un comentario también, háganos saber qué piensan ustedes acerca de este tema tan, pero tan importante. Mencionabas algunos ejemplos, principalmente los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento. Sí, y también se me escapó los reyes. Los reyes. Los reyes también eran llamados, ¿no? Sí, sería ideal que un rey, un alcalde, un presidente esté ahí porque Dios lo llamó, pues sería extraordinario. Pero eso no sucede en este sistema llamado democrático, aunque no es del todo democrático. Así es. Entremos en política, ¿no? Ok, sí, por ahora, de pronto hacemos otro para hablar de política, pero ese... Política, exacto. Teología política, que existe la teología política. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablando de este tema tan importante como es el llamado, ¿vemos nosotros algunas diferencias o vemos que la estructura se mantiene? ¿Qué podríamos hablar de eso? Bueno, no sé si relaciona, por ejemplo, la investidura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía como una experiencia externa. Entonces era un llamamiento como externo, podríamos decirlo. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se mete en la vida de la persona, el bautismo del Espíritu Santo, hay una inmersión en el Espíritu Santo, entonces es algo interno, no solamente externo, sino es una impresión, una sensación interna. No sé si podría ser una diferencia, aunque en el fondo que el Dios del cielo me invoque, o sea, me llame, Arturo, te llamo al servicio, entonces a eso me da una vocación. En el Nuevo Testamento y especialmente en las cartas del apóstol Pablo, nos empiezan a hablar de algunos ministerios un poco más específicos, ¿no? Sí. El pastor, el evangelista, el maestro, Sí. Obispo, como menciona, obispo y diácono, como menciona en Timoteo. Sí. Pero junto con esas designaciones, junto con esos títulos, junto con esos ministerios, también vienen unos requisitos. Sí. Dios llama a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, hay un llamamiento, le decía antes de las cámaras, en el sacerdocio universal de todos los creyentes, sí, que descubrió nuestro reformador Martín Lutero. Descubrió y eso fue extraordinario, ¿no? Porque parecía que el ministerio inicialmente era como para una élite. Entonces, Martín Lutero descubrió el ministerio para toda la congregación. Dios ha dado dones a todas las personas, ha dado ministerios a todas las personas, a la persona más insignificante de la iglesia. Usted que me escucha, amado hermano, hermana, que se cree inútil, no, Dios le dio dones y habilidades y talentos. Fabián, usted tiene ciertos atributos, ciertas capacidades que Dios las aprovecha. Y por eso Dios lo llamó al ministerio. Yo soy un poco de su llamamiento también, que estaba con su carrera. Dios lo llamó y que dejó su carrera y es algo extraordinario.
el Señor nos llama de acuerdo a lo que somos, y es un llamamiento específico. Eh, por ejemplo, de acuerdo al carácter, al temperamento, a las competencias que uno tenga, las habilidades que uno tenga, eh, y, y me usa. Como, inclusive, ¿sabe qué, Fabián? Dios usa mis traumas. Por ejemplo, yo, aunque no pareciera, pero yo soy tímido. Entonces Dios usa mi timidez para servir y me siento bendecido. A veces no me gusta mucho hablar en público, pero ha sido mi función por 40 y mucho de años. Entonces Dios eh, ve mis capacidades o inclusive mis debilidades. Entonces uno no tiene que excusar, no es que soy débil o que soy frágil o que no tengo educación, porque en los profetas sucede eso, ¿no? Hay un profeta campesino, famoso, ¿verdad? Entonces dice, no, pero soy campesino y así el Señor lo llamó. Y lo usó de una forma tremenda. Y también usó, por ejemplo, uno de la clase alta hebrea, que es Isaías, es primo del rey. Entonces el Señor habla mire, el ministerio, Fabián, es una gracia. Eso quiere decir un don inmerecido. Entonces yo, aunque tenga habilidades, y eso Dios lo considera, pero realmente dice que le dio dones a los hombres, dice Efesios, ¿no? Dios descendió y le dio dones a los hombres. O sea que todas las competencias, las habilidades que tenemos es un don de Dios, es una gracia, es un regalo de Dios. Así que estamos devolviendo esos regalos que Dios nos da, que nuestras propias habilidades. Así es, por gracia. Por gracia, o sea. Fuimos salvos por gracia, fuimos llamados por gracia. Por gracia. No es que, digamos, que ese llamamiento, como a veces sucede en nuestro contexto sucede que la gente hace alarde de su ministerio y orgullo y prepotencia. No hay razón porque realmente, amados hermanos y amigos jóvenes, el ministerio es un regalo de Dios. Si Dios me usa es para la gloria de Dios. Y es bueno entender eso. Y la gran satisfacción que produce. Una gran satisfacción. Poder ayudar, poder orientar, dar un sermón, dar una clase, iluminar las vidas, darle sentido muchas veces a la vida de las personas, ser una palabra de respuesta, de apoyo, de afirmación a la gente. Eso es algo extraordinario, muy satisfactorio, poder ayudar a las personas. Por eso la palabra compasión es básica del ministerio. Los católicos tienen un concepto de llamamiento extraordinario. Yo estaba hablando con una monja en un avión que iba de Medellín a Barranquilla, iba con su hábito y digo, cuando llegue a Barranquilla lo primero que tiene que hacer es quitarse ese hábito, el calor que hace allá es tremendo. Sí. Pero ella decía, no, la superiora me dijo que yo estaba haciendo mi trabajo y todo, me dijo un momento a otro, usted se va a Barranquilla a atender a unos curas ancianos. Y ella sin decir nada dijo, bueno, es un llamamiento de Dios para eso, y dijo, yo voy gozosa a atender. Entonces, eso es interesante también entre ellos, ¿no? Esa vocación tan incondicional, radical, y esa obediencia que tienen, ¿no? A veces entre nosotros los cristianos evangélicos nos hace falta la obediencia. Sí. Eso no ocurre con los seminaristas, obviamente. No, los seminaristas son unos santos. Y el director del seminario lo sabe, que es un muchacho. Todos le dicen sí. Uno de ellos, yo estudié con frailes, estudié con frailes franciscanos, entonces conozco suficiente, bastante sobre ellos. Okay. Me llamó mucho la atención. El decano, un hombre de una cultura teológica y filosófica impresionante, con posgrados, doctorados, era decano de la facultad. Le dice el superior, dice, usted se va a un pueblito insignificante de Santander a ser párroco. Listo, bueno, sin ningún problema. Eso es parte de la vocación. Entonces, tanto esas cumbres académicas
como siendo párroco de un pueblo insignificante. Me llama la atención eso. A veces nos falta eso y tenemos que aprender. Interesante, bonita, bonita experiencia. ¿Y cómo ves tú, pastor, que llevas ya 40 y tantos años, casi 50 años? Sí. Porque empezó bastante joven, ¿no? No, Esa no, es no la es que, no razón. es que sea viejo. Sí, 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 empezó bastante joven. Suficiente. Sirviendo al Señor y bueno, Sí. la iglesia ha venido, y la sociedad en general, ¿no? Mm. Teniendo diferentes cambios y los va a seguir teniendo porque la sociedad es dinámica, cambiante. Pero este tema del llamado dentro de la iglesia, ¿cómo lo ves en la actualidad? Hoy hablamos más o menos de eso. ¿Cómo es la respuesta de la gente? Yo pienso que lamentablemente Dios sigue llamando, Dios sigue llamando, Dios sigue llamando. Pero lamentablemente la respuesta como que no es como antes, ¿no? Había más disposición, la gente estaba más con esa apertura a recibir esa vocación, esa invocación que me da una vocación. Entonces es más complicado, difícil encontrar inclusive personas para servir en la comunidad. El sacerdocio universal, la gente anda muy ocupado, este mundo muy agitado, entonces Dios sigue llamando, Dios sigue y lo va a hacer, Dios tiene su pueblo, Dios tiene sus llamados, lo importante es como aceptar ese llamado. Le voy a decir una cosa, en pleno siglo XXI, 2024, si usted es llamado, si somos llamados, usted nunca será feliz en otra cosa. Nada más. Usted puede ser un ingeniero, un arquitecto y tener los posgrados y los doctorados que quiera, pero usted nunca será, cuando uno es llamado, solamente va a ser pleno y feliz y fructífero cuando uno realiza ese llamado de Dios. Entonces Dios sigue llamando hoy y hasta que Él venga, ¿cierto? El reino de Dios necesita sus líderes, Dios llama a sus pastores, a sus evangelistas, a sus profetas, Dios sigue llamando. Por ejemplo, hay una cosa interesante. Hoy Dios está llamando mucho a las mujeres. Hay una vocación entre ellas impresionante. Fíjense la cantidad de pastoras de reconocimiento que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, si Fabián no acepta, entonces ya, bueno, siga ya Fabián con su vida triste, ¿verdad? Pero entonces de pronto la mujer se acepta el llamado de Dios. Y otra cosa que estoy viendo también es que Dios está llamando a la gente joven. Ahora, Dios no escatima, ¿no? Porque también puede llamar a la gente adulta. Dios con un hermano, no sé si lo recuerda, el hermano Vicente Martínez, que él fue al seminario cuando tenía Lo he como... escuchado mucho, pero no tuve la oportunidad de conocerlo. Sí, fue al seminario como a los, no sé, como los 50 años, algo así, imagínense, al seminario de Puerto Rico. Entonces, miren, no hay edad, Dios me puede llamar y le respondo y la iglesia es bendecida y mi vida es satisfactoria. Pero, pero sí, Dios sigue llamando y ojalá que le aceptemos ese llamado, esa convicción, ese compromiso con Dios, con las personas. Eh, cabe añadir acá también que Dios puede usarme, tener una vocación desde mi profesión. O sea, yo puedo ser arquitecto, yo puedo ser ingeniero, yo puedo ser eh, profesor, y desde ahí, o sea, el llamamiento, la vocación, no solamente es desde un púlpito o de una cátedra, sino también desde mi profesión. O sea, yo puedo ejercer una pastoral desde mi arquitectura, yo puedo ejercer una pastoral desde mi docencia, yo puedo hacer una pastoral desde mi abogacía, entonces Dios puede ejercer una pastoral. Miren, eso es interesante. O sea, el panorama es amplio. Entonces, no le estoy diciendo, bueno, a veces Dios nos exige, como a mí me exigió, un compromiso absoluto. Porque yo estudié filosofía, pero mi compromiso es absoluto, es 100%, ¿no? 24/7. Pero esos son unos llamamientos. Dios sigue llamando 24/7. Pero también Dios llama a profesores, Dios llama a maestros, arquitectos, ingenieros. Entonces, si usted quiere tener una profesión, ahí también puede hacer una pastoral. Seguro que sí. Hay un médico que conozco, que yo siento, lo conozco hace muchos años,
que Dios lo ha llamado al ministerio. Por ahí de vez en cuando, no le recuerdo, pero él creo que entender mucho. Pero es una persona De muy... pronto y vea este programa. De pronto hasta lo ve y entonces pero sí, sí. Entonces, recordemos eso, ¿no? Que la vocación es algo amplio. No es Sí. algo muy, como muy pequeño, ¿no? Es absolutamente amplio. Eh, sí, básicamente. Algo bastante especial, ¿no? Y bastante amplio, como tú mencionas. Sí. De hecho, el Se Vive existe por eso y para eso, ¿no? Y nosotros, nuestra labor que realizamos la hacemos precisamente para eso, ¿no? Para ayudar, para contribuir en la formación de aquellos que han sido llamados Exacto. al ministerio, de aquellos que han aceptado y han respondido a ese llamado. Sí. Y mira que con lo que compartías ahora, muy interesante, ¿no? Que ahora precisamente en el Se Vive tenemos algunos muy jóvenes, Sí. pero también tenemos algunos adultos, ¿no? Sí. Como algunos de ellos han estado en tu clase o están en tu clase Sí. y están aceptando ese llamado Sí, de parte de Dios. hay un pensionado, ahí está un pensionado, ¿no? Que está realizando su vida, porque es que el ministerio es una realización. O sea, hoy se está concibiendo el ministerio como algo fuerte, algo que me deshumaniza, me desmotiva, ay, yo soy llamado. No, es algo que me produce realización, que me produce realización, que me Sí. produce satisfacción. El llamamiento pleno, ¿no? Somos felices haciéndolo. Somos felices haciéndolo, entonces somos plenos, ¿no? Y otra cosa que quizás los jóvenes no acatan es porque el ministerio no tiene reconocimiento. Creo que ahorita se está trabajando para reconocer esta profesión, reconocer que hay una profesión que se llama ministerio. Entonces, hay gente que tiene crisis, porque no me realizo como profesional, pero esto es una profesión plena y completa. Es un bonito trabajo. Y como me preguntaron una vez, es que esos pastores no estudian. No, entonces ahí yo llegué, un momentico, mire, le mostré todos mis cartas, todos mis títulos. Sí, entonces es un ministerio que un llamamiento, una vocación que requiere ilustración, que requiere formación, que requiere para preparación, que se necesita saber unos contenidos, qué dice la Biblia, qué dice el ministerio, cómo son las personas, psicología, sociología, psicología, todo eso tiene que aprender un pastor, porque vamos a trabajar, nuestra materia prima se llaman las personas. Y además nuestro elemento es la Biblia, tenemos que ser absolutamente suficientes en el conocimiento de la Biblia. Por eso está este seminario, para que usted realice su vida y realice su vocación. Así es. Bueno, pastor, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Ha sido muy edificante para mí, sé que muy edificante también para todos los que nos acompañan. Si tú lo estás viendo a través de Facebook, compártelo, déjanos allí un comentario. Igualmente, si lo ves a través de YouTube y si nos escuchas a través de Spotify, te animamos para que puedas compartirlo también con otros. Y si quieres revivir otros de nuestros programas, otros de nuestros podcasts, puedes visitar nuestra página web sevive.org y allí vas a encontrar algunos de nuestros mejores programas que hemos tenido durante ya casi un año o un poco más que iniciamos esta aventura de compartir un poco de lo que aprendemos también en las aulas. Una palabra final es animarlos a todos los jóvenes y no jóvenes y mujeres que puedan acatar esa vocación en dos áreas. Si usted está llamado a tiempo completo, hágale que Dios le va a suplir todas y cada una de sus necesidades con detalle, le va a suplir con detalle. Y los que tienen esa vocación y además una profesión también pueden hacerlo. Pero Dios quiere usarnos a todos, Dios quiere usarnos. Dios quiere gente que transmita su luz y que se dé esperanza a este mundo de angustia y de desesperación. Necesitamos personas que sean luz, como es el Evangelio, que sea la sal, realmente la sal y la luz de este mundo. Entonces es una invitación que usted acate ese llamamiento y siga su vocación. Y ahí usted será autorrealizado. Así es, bueno, pastor, muchas gracias por todo, gracias por esas palabras finales de mucho ánimo.
Si el Señor ha hablado en esta hora, no sé a qué horas estás viendo este programa, si en la mañana, en la tarde, en la noche, déjanos ahí un mensaje y haznoslo saber. Y también queremos recordarte que el Se Vive tiene sus puertas abiertas para ti, que para ese valiente, ese joven, esa señorita, ese hombre, esa mujer valiente que acepte ese llamado de parte de Dios y quiera prepararse para el ministerio, para eso estamos. Y uno de nuestros profesores con los que te vas a encontrar aquí, precisamente va a ser Pastor Arturo Mendieta, que confiamos que sigas sirviendo, bendiciendo a muchas generaciones, Sí. y que el Señor te mantenga siempre con salud, fuerzas Amén. y pasión por el ministerio. Yo le agradezco al seminario y también la oportunidad de poder enseñar. Yo soy mi vocación, yo soy un profesor, yo soy un pastor profesor. Esas son mis áreas, pastor profesor. Así que agradezco, Fabián, y también todavía tienen la oportunidad de inscribirse en este semestre, en este primer semestre de 2024. Inscríbase y realice su vida. No va a ser una carga, usted va a ser pleno y va a ser feliz. Así es, y también tenemos otras opciones, ¿no? Para quienes deben hacerlo por diferentes razones, desde la virtualidad, desde su casa. También pueden hacerlo ahí a través de la Facultad de Educación de Estudios Teológicos y Pastorales. Hay algunos programas allí también, como el Ministerial Supervisado, uno de los programas donde también colaboras, bachillerato y licenciatura en Estudios Teológicos y Pastorales en la modalidad virtual. Pero estar aquí interno en el seminario creo que es una experiencia que agrega un valor adicional y que forma en muchas áreas. Sí, también los que tienen un pregrado, las personas que tengan un pregrado y que quieran realizar su vida, realizar su ministerio, pueden hacer inclusive una maestría en nuestros seminarios, una maestría en teología, una maestría inclusive, una de las altas maestrías en divinidades. Así que no hay excusa. Es tiempo y tenemos oportunidades para prepararnos. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en este espacio, una vez animándolos para que lo compartan con otros, para que nos visiten en sevive.org y puedan conocer un poco más del seminario, si es la primera vez tal vez que nos escuchas, y confiamos verte pronto en un nuevo episodio de Conversaciones en Berea. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga grandemente. Nuevamente, gracias, Pastor Arturo. Bendiciones.